Con una buena tarde-noche para todos los asistentes a la fundación, a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la tarde de hoy, jueves 27 de febrero de 2025, nos aprestamos a hacer el ejercicio académico diario. En el día de hoy vamos a ver, dentro del contenido que venimos desarrollando de la formación de estadistas con visión de estrategas, una actividad relacionada con el principio de la guerra de la unidad de mando. Este principio se relaciona esencialmente con el ejercicio del liderazgo, que tiene perfecta aplicación en los ámbitos político, militar, sociológico, cultural, etcétera. Este principio indica muchas cosas y es el que maneja la articulación del poder relativo de combate de una fuerza militar, porque se refiere a los elementos tangibles, que es la disposición de todos los equipos dentro de las unidades que realizan una maniobra, así como la disposición táctica, estratégica y operativa de las tropas en el campo de batalla. Y de los tantos propósitos que tienen las operaciones, sean ofensivas, defensivas, retrógradas, etcétera, esencialmente la preservación de la integridad de la fuerza está muy relacionada o correlacionada con el principio de la unidad de mando. Ya hemos visto tres: objetivo, maniobra y economía de fuerzas. Y en cada uno de los componentes de estos tres principios encontramos que la unidad de mando es esencial. Como se puede inferir de entrada, la unidad de mando no es simplemente que una persona concentre todo el poder para decidir, sino que tiene unos asistentes de los cuales hablaremos más en detalle enseguida y veremos que hay una distribución de trabajo, hay una distribución de responsabilidades y hay una concesión o unas autonomías que se comparten para aligerar el desarrollo del ejercicio. Pero lo que es esencial es la cadena de mando para que todas las órdenes se manejen por un solo canal, para que lo que en la organización moderna del campo de batalla se llama el C4, computadores, comando, control y comunicaciones, ese es el C4, integre todos los esfuerzos dentro de un concepto estratégico, un desarrollo táctico y una integración de fuerzas y esfuerzos. Como vemos, y lo decíamos ya, esto no se aplica solamente a lo militar. Por ende, haremos un ejercicio muy parejo y veremos cómo los pensadores civiles de la administración han asimilado tantos conceptos del liderazgo militar que conducen a lo mismo, pero con diferentes formas de hacerlo. Entonces aquí estamos viendo la doctrina, no la forma. Al buscar lo que la inteligencia artificial del buscador Google, del motor de búsqueda Google, ha articulado en sus búsquedas y sedazos de información, encontramos que el principio de la unidad de mando en la guerra establece o determina que todas las acciones deben estar siempre bajo el mando de un comandante responsable. Pero eso no quiere decir que es el único que tiene que hacer todo. Ese comandante responsable siempre debe distribuir el trabajo, asignar tareas y cuando se elaboran las órdenes de operaciones, una de las primeras
actividades que realiza el oficial de operaciones elaborando la orden de trabajo, dijéramos, que se llama en la vida civil y en términos militares se llama orden de operaciones, que son operaciones militares. Se determinan las tareas impuestas, inherentes y deducidas. Las tareas impuestas son las que están plenamente escritas en los documentos o del plan de operaciones o de la orden de operaciones o mediante documentos como oficios, eh, radiogramas, y ahora que estamos en la época de la tecnología, mediante mensajes electrónicos o inclusive mediante videos y audios. Una intervención de un comandante vía mm, electrónica, como está de moda, dentro de una operación, es parte de las misiones impuestas, porque las órdenes que él da allí son impuestas, no está pidiendo favores, está dando órdenes. Bueno, y las misiones inherentes son las que para la propia subsistencia, en especial la seguridad en todos los sentidos, le corresponde al comandante y así no esté escrita claramente en la orden de operaciones, es una tarea impuesta, tiene que. Y las deducidas son las que debe desarrollar con base en su iniciativa a partir de las órdenes que le llegan. Entonces el principio de la unidad de mando comienza a gravitar muy fuertemente sobre esos aspectos. La misión es el todo. Al pasarlo a la vida civil en la política, si los partidos políticos nos contaran exactamente cuál es su misión, o sea, cuál es su, lo llaman en la vida civil, su objeto social. Toda entidad que registra ante el Estado como un ente social o un ente cultural o un ente político debe definir claramente cuál es su objeto social, o sea, para qué existe, qué es lo que pretende, cuáles son sus estados finales de arte deseados, a dónde quiere llegar. Y así como en la orden de operaciones militar, donde se evidencia una orden de operaciones bien elaborada es el reflejo del liderazgo del comandante. Una elaboración de un documento en torno al objeto social de una entidad política, cultural, social, etcétera, deportiva, más las actividades que se enuncian ahí se desarrollan, es el reflejo del liderazgo del equipo que la dirige. Entonces vemos que son muy parejas estos conceptos, que se piensa equivocadamente que unidad de mando es concentrar el poder en una persona. Son dos cosas distintas. Una cosa es mando o gobierno en el caso político y otra cosa es poder. Entonces el comandante de una unidad tiene el mando, pero no tiene el poder de todo. Tiene bajo su mando a las unidades de artillería, por ejemplo. Entonces le da misiones de fuego muy claras, pero siempre los comandantes de artillería tendrán unos espacios de maniobra y unas decisiones donde pueden inclusive eh, atacar otro tipo de objetivos previa coordinación, pero no es camisa de fuerza. Lo mismo, los ingenieros militares desarrollan los planes de barreras en la defensa o en los movimientos retrógrados o de contrabarreras en el ataque y tienen unas instrucciones claras que hay muchas misiones deducidas, pero no quiere decir que el poder sea total del comandante, porque es el que está ahí en el terreno, el que establece las prioridades y definitivamente el comandante superior tiene que entender que hay prioridades que él no está viendo en el terreno, pero sí la están viendo los que están adelante. Igual pasa con las unidades de reconocimiento o con los obstáculos que encuentran las tropas. Obviamente, el objetivo y el concepto general de la operación se sigue desarrollando porque hay una maniobra. Entonces, eso es lo que hay que entender del mando para no entrar en esas contradicciones que tenía la razón o no la tenía. Es que es cuestión de coordinación permanente. Y lo que sí es importante es que el comandante es uno solo el que toma las decisiones en cada nivel y no pueden ser dos o tres.
porque poniendo un ejemplo, si está una unidad de maniobra al ataque y esa unidad de maniobra tiene que decidir dónde pedir un apoyo de fuego que ya se lo autorizó la brigada. Generalmente la brigada es la que pone los sitios de fuego, pero son situaciones especiales. Para poner un ejemplo concreto, se le dio esa libertad de acción, dijéramos. Entonces no es que el mayor 3 o el oficial de operaciones de la unidad de infantería o de unidad de maniobra pida que lo coloquen allí y luego el comandante diga que a otro lado. El conducto es el comandante y es mediante un documento muy expedito en el cual se confirma las coordenadas o lo que se requiera y se hace de esa manera. Pues si no, imaginen ustedes toda la locura, todo el mundo pidiendo apoyo de fuego aerotáctico, de artillería o de morteros de infantería, donde se le ocurre, tiene que haber un orden. Y para eso hay un comandante que es el que decide o delega, puede delegar, pero no puede ser que todo el mundo esté delegado para, porque se vuelve un carnaval. Así de sencillo ese ejemplo se traduce en todo el manejo de la guerra y que debe ser aplicado en el ejercicio político. Puede haber delegaciones hechas porque están previstas en las asambleas, porque así se ha acordado entre todos el manejo, pero llega el momento en que hay una sola línea de acción, no se me imaginen ustedes, cada quien veríamos como el Consejo de Seguridad, como el Consejo de Ministros de Petro, cada uno hablando de lo que considera y no le apunta a ningún objetivo. Entonces la unidad de mando, vemos aquí, es el principio de la guerra que articula el pensamiento y la acción de los comandantes en sus respectivos niveles para desarrollar la maniobra, llegar al objetivo y economizar las fuerzas necesarias que se tengan. Entonces, como vemos, cada principio se va articulando como un piñoncito con el otro y siempre conduce a que haya un liderazgo estratégico y táctico. Así debe ser en la política. No entendemos ni se entiende como si un partido político va, entre comillas, a la guerra, va sin unidad de mando, va es con unidad de poder. Y eso no puede ser así, porque entonces la unidad de poder es muy etérea y cada quien cree que tiene el poder. Y eso es lo que pasa con los gobiernos. Dicen las malas lenguas que en el gobierno de Duque la que tenía el poder era la señora María Paula Correa. Dicen todos los entendidos que la que tiene el poder en el gobierno de Petro es la señora Sarabia. Decían los entendidos que en el gobierno de Uribe el poder lo tenía la señora María Arango. Decían los entendidos que en el gobierno de Santos el poder lo tenía la canciller Holguín. Dicen los entendidos que en el gobierno del señor Virgilio Barco el poder lo tenía don Germán Montoya. Y así sucesivamente cada gobierno ha tenido su poder en la sombra. Entonces, siguen ustedes que una cosa es diferente, el mando o gobierno, porque la palabra gobierno se aplica a todas las entidades civiles, sean políticas o no. Gobernar quiere decir administrar una entidad. Por ejemplo, en una fundación se dice el gobierno de la junta directiva y está bien dicho, en una corporación. Es que casi no se usa la palabra, pero es correcta. Entonces son dos cosas diferentes. El mando y el poder son una cosa, porque el poder de fuego lo tiene la artillería, el poder de la maniobrabilidad en los flancos lo tiene la caballería, el poder de abrir brechas o de romper o de armar de bloques de contención lo tienen los ingenieros militares, el poder de transmitir las líneas lo tienen las comunicaciones, pero el mando lo tiene el comandante. Son dos cosas diferentes. Lo mismo ocurre en la política. El mando del partido lo tiene la directiva, no una persona, cuando es correctamente hecho. Y el poder lo tienen los que manejan todos los elementos. Sin embargo, se tiende a confundir poder con mando o gobierno. Entonces, volvamos a los fundamentos esenciales que nos dice el doctor Google de acuerdo con un trabajo de inteligencia artificial, que hay tres. Es que para que haya éxito, para conducción exitosa de las operaciones, debe haber unidad de mando. Segundo, que si se altera, se produce desunión, se produce falta de cohesión, ya eh, es prácticamente un camino hacia el fracaso en las operaciones porque se vuelve un elemento intangible del poder relativo de combate
en cualquier guerra. Entonces aquí nos suscribimos nuevamente a ese aspecto tan esencial que poca importancia se le da cuando se estudia la táctica y la estrategia militar, porque se concentran mucho especialmente en la maniobra y parcialmente en alcanzar el objetivo, pero muy pocas veces se enfocan en el tema del mando. Por eso cuando se revisa eh, la teoría, por lo menos, del poder relativo de combate, se estudia mucho eso, la moral, el entrenamiento, la relación de los mandos con los subalternos de la fuerza contraria. Y esa es una de las tareas que hacen los especialistas en guerra psicológica, en, que es otro aspecto que se le da muy poca importancia en los cursos de formación en las escuelas. Es que siempre se enfoca en la parte de la maniobra y el objetivo y la elaboración de los documentos. Parece que fuera más un curso de operaciones que un curso de Estado Mayor o de Plana Mayor, pero se estudian elementos tan esenciales como ese de la moral, cómo está influyendo, por ejemplo, la gran cantidad de desplazados, refugiados y evacuados, los RED, a eso no se le pone mucho cuidado y es poco lo que generalmente un militar de carrera domina. Y lo mismo pasa en la política. Se habla mucho es de la maniobra para conseguir los votos, de la maniobra para derrotar al adversario y del objetivo de ganar o ganar las elecciones. Pero nunca se mira a fondo lo que sucede con el electorado, lo que sucedería posteriormente con las áreas donde se va a gobernar con la población que vive allí, porque son seres humanos, que no tengan la capacidad de poderse acercar a expresar lo que sienten o de actuar en interacción con el gobierno, no quiere decir que no tienen sentimientos o que no son una fuerza moral decisiva. Y entonces por eso se repite el ejercicio de utilizarlos para que vuelvan y voten, pero no pensando en ellos. Si un comandante que tiene todo ese mando piensa que todos sus mandos, sus unidades subalternas y sus soldados son es máquinas para llevarla allá y no importa cuántos mueren, definitivamente ese comandante no va a impactar positivamente y va a generar desunión del mando. Y si los trata a las patadas, pues con mayor razón, igual en la política. Si los trata a coscorrones, si cree que él es el centro del mundo y los demás dependen de él, pues no es un líder, no está haciendo una unidad de mando. Es que la unidad de mando en síntesis es el liderazgo proactivo. A eso es que hay que entender, no pensar en que una persona dirige. Claro, por norma, en la parte militar debe haber un comandante que es el más antiguo y el responsable principal de la división, pero no es el dueño de. O sea, él tiene el gobierno, pero no el poder. El poder lo tienen los otros y así es que hay que entenderlo. Y lo otro es anteponer la unidad de mando sin cuestionamientos, no beneficiará a conflictos del futuro. ¿A qué se refiere aquí? Que es que para que esa unidad de mando y esa integridad sea más proactiva, hay que acudir a lo que ahora llaman lecciones aprendidas en los ejércitos del mundo. Antes lo llamaban informes después de acción y después lo denominaron casos tácticos. El nombre no importa, lo que importa es el espíritu que dentro de los partidos comunistas y sus grupos armados lo llaman la autocrítica. Esa es muy necesaria. Y esa lo que hace es fortalecer la unidad de mando porque le da la posibilidad a los comandantes subalternos de interactuar con su superior. Ahora pasemos a la política. Si la dirección nacional se vuelve como las que tenemos aquí y ha sido costumbre, entonces no hay unidad de mando, lo que es unidad de poder. Y eso es lo que pasa con el señor Petro, el señor Uribe, el señor Vargalleras, el señor Santos, etcétera. Tienen unidad de poder porque tienen un conciliábulo alrededor de ellos que les ayuda a distribuir el poder. Y distribuir el poder es una de las partes del empleo de la fuerza, pero no distribuir el gobierno, que es otra cosa, que es el mando, la dirección, la interacción, escuchar a los subalternos. Entonces vean esa diferencia como cala igual en un lado o en el otro. Sigamos avanzando porque esto está poniendo bueno. Pasémonos ahora a la vida civil. Resulta que más o menos con ocasión
del reajuste histórico que tuvo Estados Unidos luego de la depresión en Estados Unidos, tomaron mucha fuerza unas teorías económicas que siguen siendo tema de estudio y de análisis y que en Latinoamérica no han calado ni la una ni la otra. Pero en la administración industrial, que fue la que impulsó Estados Unidos, tomó mucha fuerza la escuela neoclásica del señor Taylor. Y en la administración neoclásica de todo lo que sea o administración general, que ya no incluye solamente los temas industriales, sino administración empresarial en varios aspectos, organizacional, etcétera. Entonces hubo otra escuela, otra línea de pensamiento de seguidores de Fayol. Pero cuando lo miramos, ambas son copiadas de los modelos de los estados mayores, de los ejércitos y de la gran experiencia que tuvo Estados Unidos en la Primera Gran Guerra. Estados Unidos tuvo una ventaja para la Primera Gran Guerra, fue que entró de último y aplicó el dicho que el que ríe de último ríe mejor. Entonces, desde finales del siglo XIX, las escuelas militares de Estados Unidos venían estudiando los procesos de las guerras y a los oficiales de las academias West Pointer y Annapolis los venían induciendo fuertemente a estudiar todas las escuelas y pensamientos estratégicos militares de lo largo de la historia. Entonces eran realmente oficiales muy estudiosos. En la política exterior de Estados Unidos, y ahí donde vemos la unidad de mando a nivel político, pensó en que los oficiales deberían hacer parte de los observadores de las guerras que se presentaban en otras dimensiones. Y por ejemplo, en la guerra ruso-japonesa del año de 1904, que Estados Unidos no participó directamente, envió a varios oficiales que estuvieran como observadores. En cierta medida, la Argentina hizo algo parecido cuando estaba los generales dirigiendo, y el coronel Juan Domingo Perón fue uno de los que viajó a Europa y estuvo de observador en la guerra en Alemania y en Italia y en Francia, y tomó mucha enseñanza para traer. Y por eso hubo una época en que la escuela militar de Argentina tenía mucho peso en el continente, igual que la chilena. Pero es porque acudían a ese sistema de enviar observadores. Entonces, por ejemplo, el general Douglas MacArthur, el papá de él era el comandante de las fuerzas destacadas en las Filipinas. Y allí lo enviaron eh, a que trabajara bajo el mando del papá, pero en una distancia muy grande, porque MacArthur era un subteniente y el papá era un mayor general comandante de toda una fuerza en el Pacífico, y pues no tendría mucha relación con él. Sin embargo, pues ahí estuvo y también participó luego como observador temporal en la guerra ruso-japonesa y en los fenómenos que se estaban presentando en el oriente del Asia. Eso ayuda a que el oficial tenga una formación mucho más amplia, una visión geopolítica, una visión táctica y estratégica. Trasladado a la vida política, pues con mayor razón, si un dirigente político quiere de verdad dirigir, pues tiene que pensar alrededor de lo que ocurre en el mundo. No tener esa visión de que vote por mí, que yo soy el Salvador y aquí estoy. Qué difícil es que entiendan eso, pero es la tarea. Entonces, Taylor y Fayol, ya en la parte de la administración, acudieron a mirar toda esa experiencia militar de la preguerra mundial, de la primera, de la guerra y de la posguerra. Y si ustedes miran, la escuela que ellos trazaron es prácticamente como un trabajo de Estado Mayor de un ejército, pero enfocado en la producción. Por ejemplo, mayor automatización en sus procesos productivos. Y noten ustedes que los ejércitos, las fuerzas militares, cuando decimos ejército nos referimos a todas las fuerzas de tierra, mar y aire. A partir de la Primera Guerra Mundial iniciaron un proceso de industrialización y automatización que cada vez es más novedoso y sorprendente. Y también en paralelo la empresa privada, las fabricantes de todos los elementos, fueron virando rápidamente de lo mecánico a lo híbrido y luego de lo híbrido ya prácticamente a lo que es completamente electrónico. Entonces muchas cosas ahora son electrónicas, ¿no? Antes eran muy mecánicas. Eh, Luego
también vieron que hay que aplicar el principio de la economía de fuerzas en la administración. Y estábamos diciendo que para que haya más producción exitosa de las unidades de combate, para que cada granada y artillería en lo posible pegue en el blanco y le facilite el camino a la infantería y a la caballería y a los ingenieros para seguir abriendo brechas, o viceversa, para detener el avance del adversario, sea lo menos costoso en vidas y la menor cantidad posible en cada combate para que siempre exista una reserva suficiente, o sea, economía de fuerzas. ¿Cómo lo concibieron ellos en la neoclásica? Con la menor utilización de mano de obra posible en trabajos de producción cada vez mejores. Entonces ahí fue cuando ya comenzó a surgir la idea de la robótica, que no es una idea civil, es una idea militar. O sea, esto de los drones son robots, tanto los drones aéreos como navales, como terrestres, que son aparatos conducidos sin un operador humano in situ, sino desde unos computadores. Eso viene desde ese tiempo pensando cómo lo hacían y ha funcionado. Por ejemplo, las ametralladoras operadas por electricidad por una alarma automática. Eso es parte de esa creatividad de menor utilización de mano de obra, entonces con trampas en los sitios donde se aproxime el adversario y se le canaliza para una zona precisa. Entonces se utilizan medios tecnológicos cada vez más avanzados. Lo otro, mayor cantidad de miembros por el crecimiento de las organizaciones. Entonces se sobreentiende que en la medida que la guerra aumenta, hay que tener mayor cantidad de miembros, pero ¿a qué se refiere eso? No a montonera, sino empoderados, con identidad, que eso es lo que necesita un partido político, tener la identidad. Así como al soldado entra al ejército desde el primer día y le hablan de la patria, los valores, los signos, el saludo, y le forman todo un credo identitario. Al partido político hay que formarle ese credo identitario a sus militantes. Por eso lo decía el señor Peter. Un partido político debe tener la disciplina de un ejército y la fe de una iglesia. Si no tiene eso, es una montonera. Y a eso es que se refiere que mayor cantidad de miembros por el crecimiento que está teniendo la organización, pero le agregue ese pequeño detallito o detallazo, empoderados y una mayor cantidad de fines por alcanzar de acuerdo con su crecimiento horizontal. Y es obvio, los ejércitos de aire, tierra, de mar y tierra y de aire que comenzaron a formarse en la Primera Guerra Mundial tenían un determinado número de estados mayores o de planes mayores. ¿Por qué? Porque había aspectos que no se consideraban. Ver gracia lo de derechos humanos, lo de los desplazados y evacuados y refugiados. Eso como que era parte ahí y no se resolvía de una manera clara. Entonces, con la participación de América, como le dicen a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue tomando fuerza eso. Y apareció por primera vez un elemento que había existido muy suelto y muy más bien como de intelectuales, que era la guerra psicológica organizada. Antes había existido, pero desorganizada y casual. Aquí ya tiene una forma, que es la OWI, Office of War Information, y forman unos equipos de guerra psicológica que hacen ver a la estructura mucho más grande. Entonces, esto es lo que se refiere, que en esa escuela neoclásica de la administración le aprendieron a los ejércitos que las empresas van creciendo y de acuerdo con lo que van creciendo tienen que ocupar más espacios y cada espacio tiene unos objetivos. Entonces, esa es la unidad de mando que hay que tener, que haya mucha sinergia en los dos sentidos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y desde luego manteniendo una organización con una dirección muy sólida, pero que trate de captar y retroalimentar. Ahora miremos qué era lo que buscaban satisfacer estos señores que aprendieron muchísimo de la unidad de mando militar, del liderazgo militar con base en las experiencias de las guerras. Es que toca estar permanentemente buscando técnicas de eficiencia
frente a los cambios tecnológicos. Aquí ya lo hemos planteado en Fundel varias veces, el asunto relacionado con la inteligencia artificial. Y hemos dicho, quien quiera ser, así sea concejal del pueblito más pequeño de Colombia, tiene que entender que la inteligencia artificial no es algo etéreo, ni utópico, ni por allá para traerle los cabellos. Es que debe conocerlo cómo sirve, perdón, cómo funciona y para qué sirve. Y esto nos lo están diciendo Taylor y Fayol desde los años 30, que escribieron toda su teoría de la administración en el momento en que Estados Unidos daba ese salto económico que lo llevó al lustre y al desarrollo de ser la potencia más grande del mundo, porque entendieron que hay que adecuarse a las técnicas que mejor apunten a la eficiencia en el cambio tecnológico. Y un partido político que es un ejército sin armas, que hace la política sin sangre y que tiene como objetivo gobernar con interacción, tiene que tener muy claro que sus dirigentes deben estar perfectamente aliados con estos cambios y no estar hablando solamente de candidatos y salvadores, porque eso significa que no hay partido político, lo que hay es una montanera de bandidos con intereses ocultos. Segundo, es que hay que adecuar esas técnicas a nuevos sistemas. Entonces, los que tienen que cambiar el destino de los pueblos son los dirigentes políticos en todos los campos, especialmente en la orientación y la inducción hacia un futuro, y eso significa que tienen una unidad de mando, porque no es que hay uno que manda más que los otros, sino que hay un equipo que piensa y maneja muy bien la relación poder-gobierno. Y poder-gobierno es que el que gobierna utiliza el poder, en este caso, de los sistemas automáticos para que la comunidad se beneficie. Y eso no lo estamos diciendo hoy. Lo dijeron hace ya casi 100 años los señores Taylor y Fayol. Si estaremos atrasados. Hace 100 años que nos dijeron cuál es el camino y no lo hemos cogido. ¿Cuántos, cuántos otros 100 años necesitaremos para coger el camino? Tercero, hay que adecuar los procedimientos y principios de dirección a la mayor cantidad de miembros y de fines de las organizaciones. ¿A qué se refiere esto? Acabamos de decir que la dinámica de la guerra va generando una estructura cada vez más monstruosa y más difícil de manejar. Entonces, como debe haber una unidad de mando, no se trata de que todo se concentre en un solo señor que hace una reunión de 150 personas para darle órdenes a tres y los demás sentados allá pensando en otra cosa, sino que hay que buscar unos procedimientos y principios de dirección para que ese comandante, ese jefe, esté presente en la actividad de las 20, 30, 15, no sé cuántas organizaciones que están bajo su mando y que a todas las haga funcionar y que tenga una línea de interacción permanente. Pero acabamos de ver también aquí que los presidentes en Colombia, que son los que tendrían que manejar de esa forma los ministerios y los departamentos administrativos, lo que hacen es dedicarse a otras cosas y dejan que el gobierno lo ejerza alguien que tiene poder. Que repetimos, una cosa es gobierno y otra cosa es poder. Y entonces los que tienen poder terminan gobernando y con poder y eso se llama autocracia y lo peor es que termina el poder en manos de autócratas que ni siquiera fueron elegidos, sino que son los conciliábulos de quien tiene el poder. Luego dice aquí algo muy importante, estructura y control. Y en eso insiste muchísimo Fundel. Decimos que uno de los cuatro pilares de la pata básica de un partido es la organización, la estructura organizacional. Y que esa cultura organizacional debe llevar a una identidad tal que el control surja de la misma intestinidad y de los reglamentos que están dentro de esa cultura. Y finalmente dice que hay que formularle principios, o sea, razones de ser muy sólidas a la departamentalización, que para el caso militar son las secciones del Estado Mayor o la Plana Mayor, y la organización de unidades por comandos de división, brigada, comandos operativos, batallones, etcétera. Y la autoridad funcional. Miren ustedes que cuando se habla de unidad de mando no se habla de unidad de mando central y centralizada, sino funcional, que hace que las cosas fluyan.
para atender los múltiples fines organizacionales. Entonces, esto, repito, no es invento de los civiles porque sí, es porque estudiaron, se organizó la acción militar de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial, en particular de cómo Estados Unidos, que entró más tarde a la guerra, porque venía estudiando con antelación lo que ocurría en otros escenarios y estaba perfectamente informado por medio de sus observadores en Europa y en el Pacífico cómo iban evolucionando las cosas, y cuando entró a actuar con información, economizó el empleo de la fuerza, impuso la iniciativa y fuera de eso ganó la guerra y obtuvo mucho prestigio. Síntesis: cuando el señor Taylor y Fayol nos presentaron este esquema, nos estaban diciendo una metodología de liderazgo para ganar una campaña política, para poner una empresa en el top o para dirigir un ejército de aire, tierra o mar hacia el éxito en cualquier guerra. Ya cuando les dijeron a ellos, bueno, ¿y cuáles son los principios que ustedes consideran fundamentales para que la estructura del mando o la unidad de mando sea efectiva? Ellos no dijeron, nos lo estamos inventando, como hubiera dicho cualquier chipcha colombiano. Dijeron, con base en la experiencia de la participación de los ejércitos de las últimas guerras, creemos que los cuatro principios para que haya unidad, liderazgo y éxito en la empresa privada, tomando como base la guerra, es que haya una unidad de mando y especialización. Inclusive ellos utilizaron dentro de su organización y su teoría algo que es muy común en las fuerzas militares avanzadas, que son los estados mayores especiales y los estados mayores generales. Y así lo llamaron ellos también para organizar las empresas. Entonces, en los ejércitos o las fuerzas militares han dado mucha aplicación porque es que la guerra es un reto permanente para la mente y tiene que ser dirigida por personas brillantes, no por el que dice que tiene las condiciones. Es que la misma dirección y el liderazgo lo da. Lo que pasa es que en nuestro medio chipcha, entonces ya se acude al amiguismo y a otras cosas. Pero las fuerzas militares las deben dirigir los más brillantes, los que tengan los conceptos claros y obviamente que tengan decisión, no que sean solamente buenos para contestar exámenes. Entonces estos señores dijeron, hay que tener unos estados mayores especializados y unos generales. Y los especializados deben ser, como su nombre lo indica, no especialistas, súper especialistas en su campo. Tiene que ser así como se requiere que el señor que coloca la última tuerca para que el motor salga de una vez derecho al ensamble dentro del avión o dentro del vehículo, tiene que ser el experto que no le queda. Ahora pues ya es con robots, pero en ese tiempo tenía que hacer a ojo y con esa cosa que calibraban para determinar qué dura tuerca, o si no esa última tuerca puede ocasionar una tragedia, por poner un ejemplo. Entonces, así como el señor se vuelve especialista en eso, hay que tener soldados como lo ha demostrado Estados Unidos y los demás ejércitos, especialistas en explosivos, en minas, en comunicaciones, en técnicas de infiltración, etcétera. Las empresas tienen que tener sus especialistas en finanzas, en organización empresarial, en ventas, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Y debe tener unos directivos que dirigen eso. Luego habla de la autoridad y la responsabilidad. Entonces, miren ustedes cómo separan poder y gobierno. Autoridad es poder, perdón, autoridad es gobierno, pero responsabilidad es poder. El poder es con responsabilidad. No es que el que tenga poder cree que puede armar su tolda aparte, como nos sucede en nuestros medios comunes en Colombia. Entonces, ahí está el gran problema de los partidos políticos, que si internamente ellos no entienden la diferencia entre autoridad y responsabilidad, o entre gobierno y poder, que es lo mismo, pues difícilmente y casi que imposible van a ejercer el gobierno de esa manera cuando están en el poder. Luego dice autoridad de línea y Estado Mayor. Noten ustedes que habla es autoridad, no dice poder, dice autoridad, porque la autoridad tiene unos límites y los límites lo dan los mismos reglamentos internos, en caso de la política, la constitución, en caso de los ejércitos, pues la reglamentación interna de disciplina, de justicia penal militar, etcétera.
y Estado Mayor. Cuando se refiere a Estado Mayor aquí, los civiles del tiempo lo identificaron como todos los asesores especializados que dirigen a especialistas. Y por último, algo que no nos gusta casi a nadie, el control, el control. Entonces démonos cuenta que nada está por inventarse de lo que hay que hacer. Lo que toca es centrarse en lo que toca hacer y hacerlo. Pero qué difícil es hacerle entender a la gente que cree que descubre que el agua moja y que los aviones vuelan porque hay aire. Y no entienden. Y viven pensando que el que hace una cosa como una buena marcha, una protesta, unos grafitis o porque lo entrevistan en un medio de comunicación y dice cuatro cosas acerca de un gobierno, ya él es el líder y la cabeza y los demás tienen que seguirlo. Y es un error tanto de civiles como de militares porque los políticos piensan en lo mismo. Cuando hay un tema que es el alcance del control y ese depende de la estructura orgánica de esa autoridad de línea que pues en los términos militares se llama línea de mando o de comando y de una autoridad y una responsabilidad que diferencia plenamente entre gobierno y poder. Ahora miren ustedes que estos señores tomaron tres aspectos que son interesantes de ver. Decían que debe haber un cúmulo de principios para tratar el tema del poder, otro, otros principios para tratar el tema de la organización y otros principios para el trabajo en sí y la remuneración. Pues todos sabemos que dentro de las fuerzas militares ya hay unas tablas establecidas y el trabajo y la remuneración se mejoran es con estímulos propios del manejo de la disciplina, ¿no? Felicitaciones, permisos, medallas, distinciones especiales, menciones honoríficas, eh, traslados, ascensos, etcétera. Esa es una forma de remuneración, pero como en la vida civil no siempre cuadra eso, entonces pusieron la división del trabajo y la remuneración. Si ustedes miran los principios, todos, cualquiera que se tome, siempre conducen a que la unidad de mando sea coordinación, sea interacción, que sean dos sentidos, que gravite alrededor de una disciplina, que tenga un contexto de cultura organizacional. Pero entendamos entonces que con base en la experiencia que ellos analizaron de estudiar ya dos cosas. La evolución de la empresa privada en Estados Unidos y en el mundo, porque esa ya existía, y si existían fábricas, y si ya había fábricas de aviones y carros y las mismas fábricas que fabricaban los elementos para que los militares perdieran en la guerra, pues no quería decir que los militares habían descubierto todo, sino que había que interactuar. Entonces, al interactuar esos conocimientos y esas experiencias, ellos partieron que había tres principios: organización, poder y remuneración. Es probable que ahora aparezcan nuevas teorías, pero hablemos de esas tres o miremos esas tres con todos los principios que tienen ahí. Luego vemos aquí respecto al liderazgo militar. Sin duda el liderazgo militar es, en síntesis, el reflejo de una cultura organizacional. Aquí hay una ayuda que no vamos a poder explicarla muy larga, que tiene también cuatro formas de hacer el liderazgo dentro de las fuerzas militares. No nos vamos a poner a estudiarla, ni a repasarla, ni a mirar una por una, porque eso sería otro curso aparte, que sería un curso de liderazgo militar. Simplemente digamos que la unidad de mando es la resultante de una cultura organizacional, donde cada persona tiene una fundamentación teórica y práctica, donde tiene una identidad, donde tiene una ideología muy clara respecto a una constitución y unas obligaciones, donde tiene una organización y está encuadrada dentro de un esquema que cada quien pertenece a una entidad y donde tiene una estrategia que es desarrollar todas las maniobras para llegar a los objetivos y siempre economizando fuerza y siendo cada vez más efectivos. Entonces, si eso existe en en la vida civil, con mayor razón, en la vida militar, que le aportó muchísimo eso, y esa interacción es la que parece ser que los dirigentes políticos no la han querido, o no la han entendido, o no la conocen en nuestro país y se dedican simplemente a hacer politiquería y se considera erróneamente en Colombia que el líder político es la persona que sabe mucho de marketing político y de ganar elecciones.
O sea que volvemos al cuento, que es como una analogía. Entonces, en ese sentido, la persona inteligente es la mejor para contestar exámenes. Y eso no es así. Los resultados en la vida práctica demuestran otra cosa. Pues cuando un partido político, como los que existen en Inglaterra o Estados Unidos, que han perdido en el tiempo y con defectos y virtudes, porque no son perfectos, mantienen unas líneas de acción, los estados son sólidos, no hay tanta anarquía. Pero cuando pasa como en Colombia, que tenemos la vulgaridad de 80 candidatos y estamos todavía a mitad de camino y faltan otros 80, imagínense, pues escoger entre 160 mediocres, ¿a quién escogemos? Y si llegamos a segunda vuelta a escoger entre un loco y un terrorista, ahí sí apaguemos la luz y vámonos. Quiere decir que los partidos políticos necesitan solidez de cultura organizacional porque eso se deriva de la unidad de mando. Reiteramos una y mil veces, la unidad de mando no es que hay uno que dice, aquí mando yo y los demás hacen lo que yo diga, o como se dice coloquialmente en los cuarteles, y los demás pasan a la fila. No, es que tenga una solidez de cultura organizacional que él la practique y haga que los demás la practiquen, porque es un líder que convence. En segunda medida, nunca se nos olvide la aplicación de Sun Tzu, una famosa frase que es valiosísima, que indica cómo es que se debe manejar el mando. Y dice que un gran general, en medio de una guerra, sabe que hay órdenes que no se deben cumplir, caminos que no se deben transitar y batallas que no se deben enfrentar, porque para eso está la apreciación de situación. No está diciendo que sea cobarde, ni que sea insubordinado, ni que no cumpla la misión. No, al contrario, le está diciendo cúmplala, pero sin dejar que el adversario le imponga esas tres condiciones. Que sea usted el que impone las condiciones para liderar sus tropas. Eso es lo que quiere decir Sun Tzu ahí. Porque si no, nos falta el que dice que lo está invitando a desobedecer, a insubordinarse y a ser cobarde. Lo mismo que para la doctrina actual del ejército de Estados Unidos y de la OTAN, que convoca con la misma doctrina, se dice que el liderazgo no de la persona, sino de los encargados en dirigir, gravitan alrededor del conocimiento, la apariencia y el carácter. En eso insistimos muchísimo en Fundel. El conocimiento es esencial. Si no sabemos de política, no nos pongamos a meternos en la misma berenjenal de todos los que hacen lo mismo, porque es que hacer lo mismo es fácil. O sea, meterse a la corruptela y al amiguismo es fácil, pero tener el conocimiento y desarrollar la estrategia para cambiar todo lo que pasa en Colombia, eso requiere otro nivel, como en la propaganda de televisión, a otro nivel. Lo mismo, la apariencia. La señora del César no solamente debe ser la esposa del César, debe aparentar siempre, su apariencia exterior debe ser que es la señora del César. El dirigente político no solamente debe serlo porque lo eligieron, como dice el delincuente que tenemos en la casa de Nariño, es que a mí nadie me puede decir nada porque yo fui elegido por el pueblo. Una cosa es que por error lo que ha sido lo han elegido y otra cosa es que su apariencia exterior dé la sensación de que él es el presidente, que lo dudamos muchísimo. Y debe tener el carácter suficiente para nunca ser arbitrario, pero sí para ser justo, ecuánime y mantener la firmeza en los momentos definitivos para su organización, que en este caso sería un partido político o el ejército o el país porque es el que está gobernando. Pero aquí le llaman carácter las arbitrariedades como la Restrepo, que cerró el, mandó a todo el pueblo colombiano a que se metiera a las casas a las 8 de la noche. ¿Qué fuerza militar o policial le podía ayudar a cumplir semejante orden tan absurda y estúpida? Pero los colombianos somos tan buena gente que nos fuimos todos para la casa ese día a las 8 de la noche. Bueno, sigamos. Los que integran la unidad de mando, por eso se llama unidad, porque hay varios que la integran, que la conjugan en un solo equipo, deben ser estudiosos permanentes de la estrategia y la táctica. Y si es en la política, con mayor razón. Un dirigente político que no sepa de estrategia y táctica o que tenga una idea muy difusa de eso, ¿qué va a conducir? ¿Hacia dónde va a llevar al pueblo? ¿Qué procesos va a desarrollar si todos los vientos le son favorables? Entonces, démonos cuenta la incidencia y la importancia
tener estos conceptos en la ejecución de la política. Lo otro es que la ética en el ejercicio del mando debe tener un basamento en elementos tanto psicológicos como sociológicos. Entonces, lo ideal es que un líder militar sea muy estudioso de los asuntos sociológicos militares y psicológicos militares para que interprete mejor la conducción de sus hombres y las operaciones, que tenga ese sentido práctico, ese olfato de detectar la organización y la individualidad. Pero en la política sí que es cierto, cómo conduce las masas, no a que destruyan el Transmilenio como los invitaba el señor Petro, sino cómo las conduce a construir proactivamente un desarrollo de país. Y lo último, decisión, ejemplo y reconocimiento. Entonces debe ser una persona o un equipo, los que integran el mando en todos los niveles, deben tomar decisiones ecuánimes pero firmes y deben dar el ejemplo de cumplirlas. No es como dice el dicho, preparémonos para la guerra y vayan ustedes y pelean y yo me quedo aquí tomando café. Es que tiene que estar al frente de las tropas. El dirigente político tiene que estar al frente de su rebaño, tiene que estar asumiendo las responsabilidades de lo que pasa y lo que no pasa y debe darle el reconocimiento a todo su equipo de trabajo permanentemente para que eso funcione. Entonces llegamos al final, mi coronel Alarcón. Queremos decirles hoy o pedirles hoy que sobre esta tabla de 6 puntos, digamos, ¿qué le diría usted a un auditorio de personas con intereses políticos que deben tener en cuenta para hacer esa integración del conocimiento, del liderazgo de la unidad de mando militar con la unidad de mando política? Y aquí tienen para hablar sobre el tema que quieran de estos 6 y que nos ilustremos todos. Adelante, mi coronel, con si es tan amable. Buenas tardes, noches para los que no nos hemos saludado en esta noche. Bueno, eh, para las personas que quieran levantar la manita, o si no, lo haremos corrido, eh, haciendo escogencia libre para las intervenciones. Entonces, doctora Ethel, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos en esta espléndida sala magna de Fundel. Villamarín nos ha puesto contra la pared. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Un auditorio está pendiente de cada palabra que el que se pone frente a la multitud dice. Entonces tiene que ver mucho la cultura organizacional, general, social, política, estratégica, geopolítica y todo lo que conlleva a ser un buen líder. Y conocimiento, hasta de cómo presentarse, hablar y que se entienda, porque me tienen que creer. La apariencia, alguien bien plantada, bien plantado y con carácter. Porque si yo no tuviese certeza de lo que voy a decir, esa persona seguramente haga que la mayoría se vaya o no la quieran escuchar. La base fundamental de cualquier persona que quiera llevar multitudes a un voto, cada uno de ellos, eh, hoy por hoy, lo que todo el mundo espera es que le digan usted, usted y usted, todos acá.
por más que hagan una fila, yo voy a entender cada solicitud que tengan, pero lo voy a cumplir. Pero depende de cada ciudadano también tener la responsabilidad de que es codo con codo, porque tampoco es pedirle a alguien que sí viene con toda la voluntad de un equipo genial, como Fundel, a dar lo que cada uno necesita. No importa dónde viva, si tiene dinero o no. Hay muchas cosas que no se compran con dinero y son necesidad de esa persona en cualquier circunstancia, nunca se sabe. Eso es lo que yo les diría. Venga, que acá estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Eti. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, don Alarcón. Primero que todo, quiero hacer un aporte con respecto al, a la parte que exponía el coronel Villamarín sobre el gobierno y el poder. El gobierno lo tiene Petro, el poder lo tiene Benedetti. Con respecto a la inteligencia, en una reunión que tuve en la Fuerza Aérea acá en Cali, decía el director de la Fuerza Aérea que el principal fuente de inteligencia era el DAS. Llegó Santos y acabó con el DAS. ¿Por qué? Por exigencia de las FARC, porque estaba golpeando exclusivamente los puntos álgidos. Llegaba la Fuerza Aérea y tenga, y encima llegaba la infantería y completaba la situación. Eso se acabó. Ahora vemos que se acabaron las fuerzas de tarea, se acabaron los comandos operativos y ahora la solución es tírese al hueco. Entonces, otra de las cosas que se ha omitido en esta exposición es que hablamos todo de la táctica, que hablamos pero no estamos desconociendo e ignorando la parte de la logística, que en este momento estamos afectados por ese sector. No tenemos mantenimiento para los aviones, no tenemos recursos, no tenemos absolutamente nada. Pues planeamos en falso, porque no tenemos absolutamente nada en tiempos actuales de lo que estamos viviendo hoy en el país. Y con respecto, pues me voy por el punto 6, que es sobre la decisión, el ejemplo y el reconocimiento. Tenemos que tener unos comandos totalmente o unos que den ejemplo, que tengan poder de decisión y que reconozcan exactamente el terreno y sepan sobre qué pisos estamos o sobre qué pisos van a mover sus correspondientes operaciones. Muchas gracias. La unidad de mando. Muchas gracias, mi mayor. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. ¿Vio? Bueno, entonces vamos por ahora vamos con mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches nuevamente para todos. Y gracias, mi coronel, por la presentación del día de hoy. A ese auditorio, ¿qué le diría yo? Pues lo primero que tengo que pensar es de dónde venimos y a dónde quiero llevar ese auditorio. Y me trae a la memoria algo muy reciente, un artículo del periódico El Tiempo del día miércoles del doctor Alfonso Gómez Méndez, de a ese auditorio le queremos hablar de un sistema político corrupto, que es el que tenemos, y cómo vamos a desbloquear la democracia. Yo siempre he dicho que las empresas, todas las empresas, han tomado el esquema militar como la columna vertebral de su organización. Unas evolucionaron, otras se quedaron y otras sencillamente han sacado el mayor provecho de lo que nosotros hacemos y seguramente tendrán una estructura
mucho más sólida y con una mayor visión de lo que pueden tener hoy nuestras Fuerzas Armadas. Pero para mí los puntos importantes, indiscutiblemente, fuera de saber el problema que tenemos, que es la corrupción política, como lo dice, y no hay partidos, mi coronel lo dice, 80 partidos y vamos a llegar no sé con cuántos. Hay que entender y empezar a conocer lo que deben hacer los partidos, la solidez de su cultura organizacional, qué son, qué quieren y para dónde van, y cómo están soportados en esa estructura. Porque si no tienen la estructura, si no tienen ese Estado Mayor, que para mí es la base en la conducción de las operaciones al nivel que sea, un Estado Mayor sencillo, un Estado Mayor especial o un Estado Mayor conjunto, como lo queramos llamar, que es lo que pasa en el gobierno cuando tiene la pluralidad de tantos ministerios con tantas funciones. Entonces, hay que tener esa cultura organizacional. Hay que tener el conocimiento, no solamente, como decían, ser, sino parecer ser. Si no sabemos para dónde vamos y no sabemos qué queremos, cualquier camino nos lleva o cualquier camino nos sirve. Y por supuesto que lo más importante, que es lo que más carecemos en este momento, es de decisión y ejemplo. ¿Sí? No lo hay, difícilmente lo hay. Entonces, ese es el gran problema para mí, los tres temas sobre los cuales mantendría mi diálogo con este auditorio para poderlos llevar a otro nivel, como se dice en los programas, y lograr el objetivo que se propone. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala, señor coronel Eugenio y señor coronel Villamarín. Muchas gracias. Como estamos frente a un intento de organizar en nuestro movimiento político a las personas que asistan a un auditorio para impulsar esos deseos, esos principios y objetivos que venimos tratando desde hace algún tiempo, es necesario que conozcamos bien cómo pretendemos organizar nuestra comunidad. Primero, para llegar al poder y ejercer los objetivos propios del gobierno, como es tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas de diferente índole, ejerciendo o estableciendo determinadas prioridades. Y por consiguiente, en la organización debe haber claridad en el sentido de que no haya duplicidad de funciones en quienes tienen que cumplir varias tareas, porque de lo contrario se hace de todo y al final de la tarea no hay claridad en lo que cada quien debe cumplir ni los objetivos que debemos desarrollar para ejercer la gobernanza. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Yolanda. Ya le doy la palabra a mi coronel González. Yolanda, adelante, por Gracias, favor. gracias, coronel Paso. Coronel Paso. Bueno, Yolanda, gracias. Mi coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo considero que la unidad de mando es producto esencialmente de la solidez de la cultura organizacional. Lo llamamos unidad de mando en las teorías y en el lenguaje, en la forma de expresión militar, pero indudablemente que este es el mismo concepto de la unidad y la identidad gerencial, directiva, organizacional,
de todas las empresas, de todos los grupos y conglomerados productivos que se unifican para generar bienes y servicios y fortalecer con ello la economía de un país. Y esa solidez cultural, por supuesto que, de acuerdo al nivel de la pirámide estructural, pues para los empleados y operarios de la base de la pirámide, que son la fuerza de la institución, como los soldados, pues es muy importante el reconocimiento económico, por supuesto, que son salarios e ingresos menores, pero normalmente es la mayor cantidad de personas que sostienen la pirámide. Pero adicional a ese reconocimiento, esa solidez material y económica, pues el líder debe establecer y entregar mucha cultura organizacional, mucha doctrina, mucho sentimiento de pertenencia, de sentido de pertenencia, que cada uno sienta que es valioso su reconocimiento grupal y su nicho donde se desempeña, buscando el mejor desempeño y resultado. Eso, para poner un ejemplo y terminar y no extenderme, eso fue lo que hizo tan grande y poderosa la empresa Boeing en una alejada ciudad del noroeste de los Estados Unidos, pero con impacto global. Es un ejemplo que vale la pena reconocer y estudiar. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ante todo, ¿qué le diría yo al auditorio? Primero, pues mirar por quiénes están integrados al auditorio. Si hay un grupo de personas que están iniciando en su actividad de gobierno y política, si el auditorio es de ya personas que conocen las entidades territoriales y conocen la política en Colombia, o si es un grupo de veteranos reservistas como los que hay que quieren ingresar a política. De los tres auditorios voy a escoger el de los veteranos, el de los reservistas que quieren hacer el ejercicio político. Como primera medida, la unidad de mando en las fuerzas militares es muy similar a la unidad de mando en la Policía Nacional. Nosotros somos fotocopia de toda la organización militar y por eso nuestros primeros comandantes fueron militares. Las fuerzas militares con su misión y nosotros con la misión que tenemos constitucional, pero todo lo que explicó Luis Alberto es aplicable a la Policía Nacional. Yo le diría a estos muchachos veteranos y reservistas que van a ingresar a ese auditorio que nuestra experiencia en unidad de mando y todos los 6 puntos que están aquí los apliquen en su totalidad porque no se puede dar uno sin otro. Y que si quieren cambiar las cosas en el Estado colombiano, tienen que hacer las cosas totalmente diferentes a como se hacen hoy en día. Es decir, para poder hacer de Colombia un verdadero Estado social de derecho, tenemos que actuar diferente a como actúan los políticos. Los políticos rompen todos los esquemas. Los gobiernos rompen todos los esquemas. El gobierno actual ha roto todos los esquemas. Aquí se premia al bandido, al delincuente, aquí se premia al drogadicto, aquí se premia al que respeta a las mujeres. Todo es revuelto, en este gobierno todo es revuelto. Simplemente mi mensaje para estos muchachos es que si quieren ingresar a la política, hagan las cosas totalmente diferente como la hacen los políticos tradicionales, que es un caos total y por ello es que estamos como estamos. Por eso es que se está buscando un outsider, hombre o mujer, que cambie esto, porque de lo contrario vamos a seguir por las mismas, sea de izquierda, de centro o de derecha. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Diría a un auditorio con conocimientos políticos, señalaría el numeral número 4. Les diría que la unidad de mando también es producto
del estudio permanente de la estrategia y la táctica. Me explico. Quiere decir que el dirigente político debe saber hacia dónde quiere llevar a su pueblo, cómo es que va a atender las necesidades de su pueblo, de su comunidad. Para ello, ese dirigente político debe planificar esas necesidades sobre objetivos. Y para poder cumplir esos objetivos debe planear estratégicamente. Quiere decir determinar programas, metas, líneas de acción, controles y verificación de resultados. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Muy completa su apreciación. Me falta Jorge. Por favor, adelante. Jorge iPhone. Seguramente no nos está escuchando, pero bueno. Mi coronel Villamarín, esto ha sido todo por los presentes en la sala. Buenas noches al auditorio, qué pena. Adelante, Jorge. Muy buenas noches, mi coronel, muy buenas noches a todo el grupo que hoy me honro yo solo el saber que puedo estar compartiendo con ustedes y el escuchar cada una de las deliberaciones que se nos han dado. Soy el sargento viceprimero de la Arma de Caballería, Jorge Eliezer Bernal Mejía. En este momento, pues, estoy liderando una de las asociaciones de los suboficiales. Al escuchar todo lo que viene dando y el recorrido que hizo mi coronel Villamizar, a quien admiro y sigo muy de cerca, pues se encuentra uno muchas alternativas y muchas cosas que uno dice, oiga, ¿qué pasó ayer? Y cuando uno se pregunta qué pasó ayer, digo, si pasó porque fui desinformado o porque esta unidad de mando de que tanto estamos hablando esta noche y demás, nos llevó siempre a actuar de la misma manera. ¿Y cuál es esa manera? Ser uno de pronto apático a las cosas, no estar metido en el tema de lo que hoy nos compete y algo así por el estilo. Yo es primera vez que entro a este grupo y los escucho con todo el respeto y sé que es el mejor camino. Pero la pregunta que yo les haría a todos ustedes que tienen pues más experiencia en el asunto, más experiencia en el tema, es ¿por qué hemos fracasado en las fuerzas militares, llámese fuerzas militares, incluyendo nuestra querida policía y demás? ¿Por qué hemos fracasado en todos los intentos de inmersión a la política? Porque no es hasta ahora, no es este el primer grupo que están haciendo. Hemos tenido en la historia muchísimos comandantes y demás que han intentado hacerlo y que desafortunadamente no lo han logrado. Pero al igual que habló un señor coronel de la pirámide, yo estoy de acuerdo con la pirámide, pero debemos pensar que hoy esa pirámide hay que invertirla. Y ese liderazgo, si bien es cierto, siendo necesario, esa base es mucho más importante que el liderazgo. Nosotros tenemos que entender que las cosas han cambiado. El recorrido que hizo mi general Villamizar en todos los temas de formación estratégica y demás de los diferentes ejércitos del mundo, pues nos han llevado a caminos muy importantes. Pero como todo tiene un cambio, todo tiene una organización y todo tiene un fin, yo me retiré de las fuerzas militares en el año 81. Ya ustedes más o menos pueden calcular si soy o no soy veterano, porque alguien también habló de los veteranos retirados. Yo no me siento retirado. Yo salí, me quité el vestido, pero seguí con las botas puestas. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy importante a nivel mundial y verdad que para mí es muy, muy bonito encontrar este grupo de trabajo, pero ojo, abramos ese aspecto que siempre hemos tenido, que hay que decir mí. Eso nos ha acabado. Les voy a contar una anécdota muy especial y muy pequeña y disculpen que yo les quite ese minuto. Cuando yo quise entrar o ingresar a Exxon de Colombia, había un señor almirante a quien admiro y aprecio, por respeto no digo el nombre. Yo tenía una gran necesidad y muy sentida de trabajar, porque había caído, después de haberme retirado, había caído no en un hueco, sino que profundicé y ya. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar a esa empresa, Exxon.
Y cometí un grave error, que después de tener yo la hoja de vida en la mano y de ya estar prácticamente adentro de la empresa, me paré en la puerta de su oficina y le dije, permiso, sigo, señor almirante. ¿Cuál fue la respuesta del señor almirante? Sálgase, Jorge, sálgase de aquí, no lo quiero volver a ver. Yo quedé perplejo, quedé atónito del tema, él no sabía ni qué hacer ni cómo responder. Las personas que me estaban ayudando y secundando, hombre, ¿cómo se le ocurre decir eso aquí en esta empresa? Aquí es Pedro, Jorge, Carlos, Luis, y esa pirámide se invierte. Entonces aprendemos a respetar bajo términos únicamente de buena gobernanza, no de sumisión. Discúlpenme que yo lo hable así en estos términos, pero lo hago con el corazón y sé que si yo puedo apoyar en lo que yo pueda, estoy totalmente abierto porque la realidad es esa. Soy totalmente apolítico. No me mueve el tema de coger una bandera y ir a gritar por un partido, pero sí me duele Colombia y por eso me uní a este grupo, porque a mí me duele lo que está pasando. Pecado grande. Nosotros siempre hablamos del que está, que es malo, que no sirve, que no trabaja, que los tiene subyugados y demás. Y entonces la pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Y por tercera vez, ¿yo qué estoy haciendo? Es una pequeña reflexión. Yo esta mañana me paraba allá en la carrera séptima con calle 100, que ustedes saben que está sucediendo allá, no lo digo también por respeto a ustedes, y decía 70 millones de colombianos, 20 patriotas aquí tratando de cambiar el país. Pienso que eso es de reflexión. Señor coronel y señores coroneles, mis respetos, reitero, soy el sargento Bernal. Con todo el gusto estaré encauzado para seguir con esta lucha, no por el partido, sino por Colombia. Mil gracias y disculpen que me haya extendido. Muchas gracias, mi primero. Mi coronel Villamarín, somos todos oídos para las Uy, conclusiones. disculpe, Villamarín, no Villamizar, Villamarín, discúlpenme, por favor. Tranquilo, no te preocupes. La esencia va por dentro. Exactamente. Mi coronel Villamarín, entonces vamos a pasar con las conclusiones para el día de hoy y la bendición. Muchas gracias a todos por la disciplina y la atención que le han prestado al presente taller. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Arcoli. Como usted dice, muchísimas gracias a todos por la disciplina, la cooperación y la participación con ideas, con reflexiones y con puntos de vista que, como siempre hemos dicho aquí, nos nutren a todos, nos ayudan a tener una comprensión diferente del mundo y de la política. El propósito, el objetivo de hoy era tomar como referencia el concepto u principio de la guerra denominado unidad de mando en las operaciones militares y tratar de extraer de él analogías, enseñanzas y puntos de vista que nos ayuden a comprender mejor cómo se pueden aplicar en la política. Cuando decimos la política, estamos hablando de la buena política, ¿no? De la conducción de un grupo humano, no de la politiquería para que alguien sea el que se beneficia de, que eso es lo más grave que nos ocurre en la dinámica de la historia política colombiana. Entonces hicimos primero una breve descripción de cómo lo conceptúa la inteligencia artificial del Departamento de Inteligencia Artificial de Google, que es muy poderoso en el planeta. Todos sabemos que ellos toman cientos, miles, millones de documentos que existan sobre determinado tema, los someten a unos procesos de revisión en varios idiomas y al final decantan una definición aproximada de cada tema. En el caso del principio de la unidad de mando en la guerra, nos presentaron tres fundamentos, los explicamos, los referimos. Y luego nos cambiamos de tema para comenzar a hacer una confrontación de ideas con algo que surgió en la administración con dos escuelas neoclásicas.
La administración industrial, seguidores del señor Taylor, y la neoclásica Dirección de Administración General, seguidores de Fayol. Hicimos un recorrido analítico de cómo ellos concibieron la conducción administrativa de grupos humanos dentro del empresariado, tanto productivo como general administrativo, para que llevaran a las empresas al éxito, y fuimos haciendo la cotejación o la triangulación en cómo la empresa privada, la dirección militar y la dirección política dentro de un mismo país o dentro de un mismo estado pueden tener los mismos principios, pero obviamente cada quien con su enfoque y su énfasis. Y pues hicimos también unas reflexiones acerca de cómo los conceptos militares derivados de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial facilitaron a estos intelectuales tratar de definir lo que es la unidad de mando aplicada a la vida particular, y nos llevaron a nosotros aquí a buscarle deducciones lógicas de cómo se podían aplicar en la política. Ayer que vimos el tema de la maniobra, veíamos también que el mariscal Clausewitz utilizó los conceptos de las guerras napoleónicas para sacar unos lineamientos de la estrategia política y militar. Aquí vemos que con base en la Primera Guerra Mundial y otras guerras, los señores Taylor y Fayol sacaron unos lineamientos para la administración industrial y la administración general. O sea que llegamos también a una breve conclusión de que muchas de las cosas de administración, de liderazgo, dependen de lo que se aprende en las guerras, pero que no todo es de las guerras o de los militares, porque las empresas también han tenido un trasiego y han ido mejorando. Es de interacción. Luego vimos las necesidades que tiene la administración, el liderazgo en la administración, para que todo sea efectivo. Y notamos que hace ya casi 100 años, estos señores se enfocaron mucho en la adecuación del pensamiento a los sistemas tecnológicos, a los cambios repentinos, a cómo se debe montar la dirección y conducción de las organizaciones, a entender que una organización en la medida que crece va generando nuevas suborganizaciones, y a que todo va llegando a que se departamentalice o se establezcan secciones como los estados mayores, e inclusive utilizaron también para su trabajo y su argumentación las palabras Estado Mayor General y Estado Mayor Especializado. Luego vimos ya los 4 principios esenciales con los cuales Taylor y Fayol, en la Escuela Neoclásica de la Administración, trataron de sintetizar las áreas o los campos de responsabilidad de un administrador, teniendo siempre en cuenta la enseñanza de las actividades militares de la Primera Guerra Mundial. Y le agregaron el 4 con mucho énfasis en la necesidad del control. Hoy en día existen las entidades de control interno y han existido siempre las contralorías y otros entes, pero lo que se busca aquí, y no lo dijimos, pero lo decimos ahora, es que los encargados del control sean tan expertos que lo que ellos aporten no sea un cuestionamiento, sino un insumo más de mejoría en determinado campo, porque se habla muchísimo que los estados mayores deben ser de generales y especializados, y los especializados para orientar especialistas. Luego vimos 3 enfoques que le dan Taylor y Fayol, con principios de poder, principios de organización y principios de remuneración. No los estudiamos, sino que presentamos y hicimos algunas referencias tangenciales a ellos. Y luego concluimos de manera primaria que el liderazgo militar, tomado como referencia para la organización militar, para la organización civil, para la organización política, para la organización empresarial, siempre debe tener un contexto de cultura organizacional, de identidad, de ideología, de estrategia, y no simplemente una montonera de personas aspirando a ser los candidatos. Y finalmente pusimos sobre el tapete 6 aspectos que nos demuestran que la unidad de mando es producto de algunos de estos temas, o de todos, y muchos más. Y les pedimos a ustedes que con una pregunta concreta escogieran cuál de estos temas o con cuál de estos temas usted le hablaría a un auditorio con el fin de estructurar la unidad de mando.
Las respuestas fueron variadas, tuvieron inclusive hasta reflexiones, cuestionamientos, pero todo esto nos lleva a una conclusión, es que la política no es mala, la política es buena, lo que es mala es la mala política, valga la redundancia de esa cacofonía. ¿En qué sentido? Que el que va a hacer política pensando en su comunidad, pequeña o grande, y trabaja por su comunidad, es una buena política, porque va buscando cada vez ser mucho más proactivo y organizarse en torno a objetivos. Pero el que vaya con la mente torcida desde que comienza, pues sí, es mala política. Entonces quizás ese es un error que tenemos de la interpretación de la política. También nos queda muy claro es que definitivamente quien quiera hacer política no debe contar solamente con buena voluntad, porque hay un dicho muy colombiano y muy coloquial que dice que de buenas voluntades están llenos los cementerios, o de personas que tienen muy buenas voluntades. Lo que hay que tener es un concepto estratégico y táctico, y en varias de las respuestas se hizo énfasis en eso. Hay que tener un concepto muy claro de la estrategia y la táctica, porque son dos niveles de la conducción, sea política, sea social, sea económica, sea cultural. Toda empresa, toda entidad humana debe tener unos objetivos, unos puertos de llegada, y esos tienen que ser estratégicos. Y debe tener unas líneas de acción que se llenan de una sumatoria de actividades que son las tácticas. Entonces, digámoslo en un salto de paracaídas. El objetivo estratégico es que el curso o el grupo que va a hacer una operación, son 50 hombres, 100 hombres, los que sean, todos salten del paracaídas y caigan al objetivo. Y la estrategia es llegar de sorpresa, etcétera. Pero la táctica es que todos tienen que estar enganchados en la línea estática. Uno solo que no se engancha en la línea estática puede ocasionar un accidente o puede entorpecer el salto y hacer que la unidad, en el momento que descienda, se salgan de la zona de aterrizaje de los paracaídas y quede la unidad disgregada y puede conducir a un fracaso táctico. Entonces, otra forma de ver la estrategia. Le hemos visto aquí con el ejemplo del reloj, del hospital, y siempre concluimos lo mismo. Debe tener unos objetivos generales todos integrados y una gran cantidad de acciones individuales, pero todas conducentes a. Y para cerrar, nos queda aquí claro que lo esencial siempre será, además del conocimiento académico y el conocimiento permanente, del estudio permanente de la conducción, que esto es un tema ilimitado, es siempre partir de los conceptos sociológicos y psicológicos de las comunidades a las que se dirige o a las que se pretende dirigir. Si no se tiene eso, se está aplicando es el yo, voten por mí, que yo soy el Salvador, y tendremos eternamente esa cantidad de personas ambiciosas como tal. Preguntaba mi primero Jorge acerca de cuál sería la razón por la que siempre fallamos en la política. Pues es que las razones tienen muchas explicaciones, y quizás si usted mira la gran cantidad de videos que tenemos, que son muchísimos, de videoconferencias, de análisis, de percepciones, de conceptos de especialistas que han venido a estas aulas, llegamos siempre al mismo punto. Es que es imposible querer hacer un cambio, porque si se hace política es para hacer cambio, es para seguir haciendo lo mismo. Una transformación esencial del Estado colombiano, si las personas no se preparan y entienden que debe tener como mínimo una cultura organizacional, y que son cuatro patas: estrategia, ideología, organización e identidad. Eso no lo hemos querido construir, y creemos que identidad es que todos estamos en contra del comunismo, y eso nos identifica, y eso no es tan cierto, porque ahí hemos visto cuántos sargentos chalanos aparecen, cuántos generales Pinto, cuántos generales Díaz, cuántos coroneles y, y demás grados que se han unido a este delincuente. Entonces, por ahí no es la cosa. Hay que formar el conjunto, hay que hacer los cursos permanentes de formación, hay que aprender de economía política, de historia política, la prospección de cada región, de cómo se hace la conducción de las masas, de cómo se prepara un discurso, de cómo se actúa ante los medios de comunicación, cómo se modula el lenguaje para no decir cosas que de pronto por querer hacer algo hieran, cómo se interpreta que siempre lo más importante es el ser humano y el que está al otro lado de, y no el que está
ejerciendo el poder, que eso se llama gobernanza precisamente. Entonces son muchas cosas que tenemos que aprender y estructurar primero antes de pensar en candidatos, porque viene la otra parte del paseo, que es que ganó no sé quién, sí han ganado varios, ¿y para qué han servido? Y no estamos hablando en forma peyorativa, hablemos en forma proactiva. ¿Para qué han servido si es que no hay proyecto al cual servirle? Entonces, si no hay proyecto, ¿cómo hace para servir la persona? Puede que tenga la mejor intención, pero está pensando es en él, en subir, y entonces el que es alcalde ya quiere ser gobernador, y el que es gobernador quiere ser senador, y el que es senador ya quiere ser presidente. Eso es válido, que tengan las ambiciones, pero ¿alrededor de cuál proyecto? Entonces pensemos primero que hay que construir un proyecto, y sobre ese proyecto todo el mundo trabaja. Bueno, mañana tendremos el tercer episodio, y pasaremos a un nuevo principio, que es el de la masa, que es fundamental, que es muy complementario con el que vimos anoche de la economía de fuerzas, y nos ayuda a ir formando un concepto más grande de cómo se maneja ese ejército civil de personas desarmadas, pero que pueden hacer la guerra sin sangre, porque la política es una guerra sin sangre, lo dijo Mao Zedong, a la que hay que conducir a grandes masas objetivos superiores. Y por la mañana tendremos, como siempre, nuestra memoria histórica. Muchísimas gracias a todos, que Dios nos bendiga, nos siga iluminando y no perdamos la fe que construyendo un proyecto serio coadyuvamos entre todos a que haya una visión distinta de país. Una feliz noche para todos. Gracias, muy buena noche para todos.